Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Andrés Aristizábal y estoy acá como es costumbre, como es habitual, para compartirte las estrategias del mundo del trading y las criptomonedas que a mí mejor me funcionan. Bueno amigos, antes de empezar te quiero decir lo siguiente y es que si te registras en este link que te dejo acá y también en la descripción del video en el exchange de OKX, vas a poder ganar hasta $10,000 en cajas misteriosas, ¿vale? Ahí te dejo el link en la descripción también del video para que puedas acceder a esa promoción. Por otra parte, te quiero contar otra noticia muy buena y es que OKX ya está integrado 100% con TradingView. ¿Cómo está integrado? Pues ya se puede conectar, mira, si tú vas acá y subes el chart y le das clic donde dice Trading Panel, vas a encontrar acá el exchange OKX. Si le das clic en conectar, le das clic en continuar, luego te va a pedir autorización para que conectes tu cuenta de OKX con TradingView y puedas acceder a todas estas herramientas técnicas y ventajas que tiene TradingView. Tiene más de 400 criptoactivos y más de 600 mercados que vas a aprovechar directamente en el exchange de OKX. ¿Qué necesitas para hacer esto? Pues bueno, también puedes acceder, acá te dejo esta tabla, mira, donde vas a tener bonos extra. Vas a poder ganar $10 si depositas $1,000, $20 si depositas 2,000 y así sucesivamente como aparece en esa tabla. ¿Qué necesitas para acceder a esto? Pues primero, por supuesto, tienes que registrarte con este otro link que te dejo acá en la descripción del video. Los 500 primeros usuarios van a acceder a esta promoción. También tienes que tener una cuenta, por supuesto, de TradingView y por supuesto, finalmente tienes que hacer los depósitos para que puedas acceder a estos bonos y también a descuentos en las tarifas de trading. ¿Listo? Bueno, ahora sí entremos en materia. Vamos por acá y te cuento que este video consiste en la automatización de la estrategia de redes neuronales. Mira, esta estrategia lleva por título Superestrategia con redes neuronales. La he publicado hace 13 días. Acá puedes ver el video. Yo acá arriba te voy a dejar el link de este video para que puedas analizar en profundidad en qué consiste esta estrategia, ¿ok? Tienes que verlo para que entiendas la automatización que voy a compartirte en este video. Acá no la voy a explicar, acá solamente te voy a compartir la automatización de la misma para enviar las alertas a 3 comas. ¿Listo? Bueno, dicho eso, entonces volvamos por acá a TradingView. Yo voy a hacerlo por acá en Bitcoin, BTC contra Tether. Entonces voy a escribir por acá BTC y escogemos este Bitcoin contra Tether USDT en OKX. Le doy clic, listo, y ya lo tenemos. Y la automatización la he realizado a 15 minutos. Entonces voy a la temporalidad y lo cambio de 1 hora a 15 minutos. Listo, acá ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Te voy a compartir el código de esta automatización. Importante, si tú vas a buscar ya el indicador aquí en TradingView, ya no está disponible. Mira, vamos a buscarlo. Neural Network. Perdón, aquí escribí mal. Neural Network. Listo, mira, aparecen otros indicadores, listo, pero no está disponible el que yo te compartí en el video anterior, ¿listo? Ahora, yo lo tengo y te lo voy a compartir, obviamente respetando todos los derechos de autor, ¿listo? Para eso, entonces, voy a abrir por aquí el código. Mira, acá está. He decidido llamar esta estrategia estrella automatizada. Entonces, mira, código Python Editor de la estrategia estrella automatizada, por supuesto utilizando el indicador de redes neuronales. ¿Listo? Acá en la parte inferior te voy a dejar los links para que puedas también acceder a los descuentos que te acabo de mencionar en OKX, ¿ok? Y también puedes ganar hasta $30 creando tu cuenta en TradingView con este link que te dejo acá y también hasta 50% de descuento en la suscripción anual a 3 comas si utilizas este link de referido que te dejo. Bueno, mira, este es el código ya automatizado como indicador de la estrategia de redes neuronales.
Mira, esa estrategia, redes neuronales, fue desarrollada por este usuario, Unknown Unicorn 28067390, ¿ok? Todos los derechos pertenecen a esa persona que lo publicó en su momento en TradingView, ¿ok? Eso hay que respetarlo. ¿Yo qué hice? Yo hice la creación de las alertas para que se puedan enviar de forma automatizada a 3 comas. ¿Listo? Pero que quede claro que los derechos de autor pertenecen a esta persona. ¿Listo? Y acá en la parte inferior vas a encontrar todo el código. Como es una estrategia tan completa, el código primero es sumamente largo y segundo complejo. Entonces, pues nada, simplemente vas a copiar toda la estrategia hasta el final. Obviamente te voy a dejar el link de la descarga de esta estrategia en la descripción de mi video para que lo puedas descargar y lo puedas utilizar en tus tradings. ¿Listo? Bueno, vamos a descender, es sumamente largo. Aquí ya estamos llegando. Y vamos a copiarlo y lo vamos a enviar directamente a TradingView para hacer allí la automatización de esta alerta. Bueno, una vez que terminemos todo, acá está, listo. Le damos clic derecho y le decimos copiar. Me devuelvo a TradingView, ¿vale? Voy a subir por acá este panel, listo. Vamos al Pane Editor, le dices, subámoslo más para que puedas ver, le dices abrir, le dices crear nuevo indicador. Listo, vamos a borrar esto que aparece acá, lo borramos, le damos clic derecho y le decimos pegar. Listo, aquí ya está nuestra estrategia, ¿ok? Nuestro indicador automatizado. Vamos a cambiarle el nombre, le damos clic acá y vamos a colocar estrategia estrella, el nombre que le he dado a este indicador ya automatizado, y le damos guardar, save. Listo. Vamos a darle un tiempito mientras se actualiza. El código es un poco largo, entonces puede ser un poco pesado, creería yo. Listo, acá ya actualizó el nombre. Bueno, y en la parte inferior, mira, me muestra que ya está compilado y que ha sido guardado y no tiene ningún error, ¿vale? Tienes que seguir los pasos tal cual lo hago para que no te genere errores. Vamos a bajar esto y ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar este indicador a el panel del precio que aparece de Bitcoin contra USDT. Para eso le doy clic acá donde dice Add to Chart, agregar al chart. Le doy clic y vamos a empezar a esperar otro poquito. Listo, mira, ya fue agregado. Listo, entonces vamos a bajar esto acá. Ok, lo descendemos. No vamos a profundizar en eso para no complicarnos con el código. Listo, y acá está entonces, ok. Pues nada, por acá nos damos cuenta que la estrategia está marcando este short, mira, que el precio del Bitcoin está en 23.451 y cayó actualmente hasta los $22.315 y él te lo marca, ¿listo? Entonces, como puedes darte cuenta fácilmente, la estrategia te marca los shorts, y te marca los longs, las entradas, ¿cierto? Mira, te marca los longs, te marca los shorts, te marca todas las entradas. ¿Listo? Ahora, importante, recuerda, ninguna estrategia funciona al 100%, ¿ok? Eso no existe. Bueno, entonces, pues nada, yo te voy a compartir acá precisamente cómo la he automatizado. En el video anterior, acá en este video, yo te enseñé a utilizar una doble confirmación con un MACD, ¿listo? Ahora, no tenemos que agregar el MACD por aparte. ¿Por qué, profe? Sencillo, porque la estrategia ya tiene incluido el MACD. Solamente tenemos que configurarlo. Volvamos a ello entonces. Mira, vamos a darle acá en la ruedita de la configuración, le doy clic en Settings y vamos a descender hasta donde aparece el MACD. Mira, MACD, la divergencia del MACD y el histograma del MACD. Yo le voy a dar entonces el valor de 3 a la divergencia y 3 a el histograma, ¿ok? Para que ya me incluya, por supuesto, el MACD en en el indicador. Tú puedes elegir otros, mira, hay muchísimos. Hay RSI, hay Wave Trend, hay
hay EMAs, hay Supertrend, tú eliges, ¿ok? Yo solamente tengo esa confirmación con el MACD y me ha funcionado muy bien. Le voy a dar OK en la parte inferior, listo, y ya queda configurado entonces el indicador. Ahora, vamos entonces a desarrollar nuestro bot en 3 comas para enviar las alertas a 3 comas. Para eso entonces vengo acá a 3 comas. Esta es mi cuenta de enseñanza, simplemente para mostrarte cómo se podría crear una estrategia con un bot. Tú decides la configuración del bot y cómo lo desees trabajar. Venimos acá a la izquierda donde dice bot DCA, le damos clic en el más, listo, y acá se abre entonces la configuración. Vamos a crear nuestro bot, UST bot, coloquémosle multi para hacerlo multipar. El ejemplo lo voy a hacer solamente con 2 pares para que sea rápido el video. Vamos a seleccionarlo multipar, listo, y acá ya estamos, mira en OKX Spot, listo. Bueno, vamos a descender, BTC contra USDT, dejemos ese, y podemos escoger el otro Solana contra Tether. Lo seleccionamos, listo. En la parte inferior, máximas operaciones activas, podemos colocar 2, por lo que estamos trabajando con 2 pares. Vamos en largo, cotizamos en USDT. El tamaño de la orden base, podemos dejarlo en $20. Tipo de orden de inicio a límite, como es costumbre, listo. Y en las condiciones de inicio de operación, nos vamos a parar, damos clic y seleccionamos señales personalizadas de TradingView. Damos clic y perfecto. Ahora descendemos. El objetivo de beneficio puede ser un 2%, ¿vale? Descendemos la orden de seguridad, podemos colocarla en $30, ¿listo? En el máximo número de órdenes de seguridad, dejémosle por ejemplo una orden de seguridad, factor multiplicador en 1, desviación del precio en 1, recuento de órdenes de máxima seguridad también en 1 y el factor multiplicador en 1, listo, y eso es todo, ¿vale? Y mira, por acá a la derecha aparece cuánto vamos a estar utilizando, $101 para esta configuración. Tú eres libre de seleccionar los pares y de modificar las órdenes base y las órdenes de seguridad también. Y le damos inicio, le damos clic acá en inicio. Él nos dice que está activo, le damos OK. Y perfecto, ya nuestro bot está funcionando. Listo, mira, el OKX. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar las alertas desde TradingView para que me las traiga acá, ¿listo? Entonces vamos a venir acá y nos vamos a parar donde dice mensaje para la señal de inicio de operación. Le doy clic, ¿listo? Y ya quedó copiado ese mensaje de ese bot. Me devuelvo a TradingView y me paro acá en los 3 puntitos del indicador. Le doy clic, ¿vale? Y le digo adicionar alerta en red neuronal. Le doy clic, ¿listo? Vamos a subirlo para que veas bien acá. Listo. Ahora, en la parte de condición, en el segundo campo, me voy a parar y selecciono alerta largo, que es la alerta que he creado para el lock. Le doy clic, ¿listo? En el trigger, el disparador, vamos a seleccionar esta una vez por cierre de barra. Le doy acá. En la expiración, tú te paras, le eliges si quieres indefinido o si quieres una fecha en específico. Por ejemplo, yo lo quiero 2 meses adelante o para el 3 de mayo. Entonces le doy clic, listo, y le doy set. Listo, ya quedó configurado. Ahora, acá le coloco el nombre. Entonces, digamos que ese es Bitcoin, BTC, largo, redes neuronales. Entonces coloco RN por redes neuronales y 15 minutos para acordarme de la temporalidad. Listo. Y acá donde dice mensaje, lo voy a borrar, borro eso y le doy control B, clic derecho, pegar y ahí ya queda el código del bot de 3 comas. Importante, confirmar que acá el par sea el correcto. Mira, BTC contra USDT y en efecto estamos en Bitcoin contra USDT. Ahí está bien, ¿listo? Vamos acá a donde dice notificaciones, le damos clic para verificar que el webhook, la URL, la dirección a la cual se envía esta alerta desde TradingView esté activada. Entonces, mira, está activada y esta es la dirección. De nuevo, si no tienes esta dirección, pausa el video y copias la dirección. ¿Listo? Para enviarlo a 3 comas. Está perfecto. Entonces volvemos a Settings y le damos Crear. Yo no lo voy a crear porque como te puedes dar cuenta aquí a la derecha, ya las tengo todas creadas. Mira, acá las tengo todas creadas para redes neuronales, etcétera. ¿Listo? Entonces le das Crear. Bueno, y ahí ya queda lista. Ahora vamos a hacerlo para el otro par que está en 3 comas, que es Solana contra Tether. Me paro acá en TradingView en los pares y cambio Bitcoin por Solana. Escribo Sol
y lo selecciono. Mira, Solana Tether en OKX. Lo selecciono, ¿vale? 15 minutos está bien. Y ahí está el indicador de red neuronal. Me paro otra vez en los 3 puntitos. Le digo adicionar alerta. De nuevo, selecciono el segundo campo, alerta largo. Una vez por cierre de barra, selecciono la fecha y la cambio para la fecha que yo quiera o lo coloco indefinido. El nombre, entonces, de nuevo, Solana largo, redes neuronales, RN, y temporalidad 15 minutos. Luego borro el mensaje, le digo pegar y ahí está el código. Pero ojo a esto, recuerda que tienes que colocar el par correcto. Ya no estamos en Bitcoin, estamos en Solana, mira, Solana USDT. Entonces quitas el Bitcoin, lo borramos y escribimos Solana, Sol de Solana. Listo. Vamos a notificaciones para verificar el webhook, está todo correcto. Volvemos acá y le damos crear, ¿ok? Y hasta ahí llega la configuración. Ya la tengo aquí creada, entonces no lo voy a hacer. Listo. Cerramos acá y ya queda configuradas las alertas y acá en la parte inferior pues él te va a enviar todas las alertas que según la estrategia que hemos configurado se van generando y luego por supuesto va a ir a 3 comas para hacer las operaciones, ¿ok? No configuro cierre de operación, simplemente cuando el bot detecta que se alcanzó el 2% que he configurado de take profit de ganancias en 3 comas, pues él cierra la operación, hace ese take profit y espera que llegue otra alerta desde TradingView. ¿Listo, amigos? Bueno, pues importantísimo, recuerden, no violar la primera ley de la inversión, de las inversiones. ¿Cuál es esa? No vayas a invertir dinero que no estés dispuesto a perder. Eso es súper importante. Espero que les haya gustado esta estrategia. Yo les envío un fuerte abrazo, les deseo un buen fin de semana y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien.